Bueno, buenas tardes. Yo el día de hoy voy a presentar un trabajo que estamos haciendo con el profesor Valenzuela acerca de lo que es ser mapuche hoy en Chile, estudiándolo desde los juicios de identificación étnica de la nueva generación. Como pueden ver, lo hemos cristalizado en un working paper que estamos todavía en proceso de ajuste. Y la pregunta de investigación que hay detrás de esto es: ¿cuáles son los criterios más relevantes en la formación del juicio de categorización mapuche en la nueva generación? Es decir, ¿en qué se basan los jóvenes urbanos cuando consideran al otro como mapuche? De alguna manera, lo que estamos intentando desentrañar es lo que ocurre dentro de las cabezas de las personas, que es un proceso bastante oculto, cómo es que se genera la formación del juicio de las personas. Esta pregunta se debe entender en el contexto de la gran inestabilidad de la identidad mapuche en la actualidad. Sabemos que la pérdida del territorio histórico ha generado la migración de este grupo hacia los grandes centros urbanos del país. De hecho, gracias al censo del 2002 ya se pudo establecer que un 64% aproximado de la población mapuche residía en áreas urbanas, y de este porcentaje un 30% se concentraba en la región metropolitana ya. Además, estos mismos datos arrojaron que la mitad de la población mapuche establecida acá en Santiago no eran ya migrantes, sino que eran nacidos acá en la capital. Por otra parte, tenemos que los mapuches son una comunidad de sangre deteriorada, si se considera que tienen unos altos índices de exogamia. Se sabe que la mitad de los mapuches, gracias al censo del 2002, ya estaban casados con una pareja no mapuche, lo que nos da ciertas luces acerca de lo difuso que es hoy en día los lazos sanguíneos o el fenotipo como marcadores de la diferencia entre mapuches y no mapuches. Y además, algo que mencionaba Florencia anteriormente, es la pérdida de la lengua, que se pierde completamente entre las nuevas generaciones. Y también existen otros cambios culturales como ritos y tradiciones que se han dejado atrás en este nuevo contexto metropolitano. Sin embargo, sorprende que pese a toda esta inestabilidad que es bastante evidente, aún un porcentaje no menor de chilenos se siguen identificando como mapuche. Esto es lo que presentaba anteriormente el profesor Telles, y es que los distintos censos han contabilizado desde un 10% de población mapuche en Chile a un 11% en el último censo. Y esto abre la pregunta por quiénes son los que se identifican como mapuche en Chile, es decir, cuáles son los criterios que como chilenos compartimos a la hora de identificarnos con o identificar a los mapuches en particular. Sobre todo esto no está claro en las nuevas generaciones, donde al parecer la crisis identitaria o lo importante que se vuelve la pertenencia a ciertos grupos en el sentido de marcarse con o desmarcarse de, se vuelve una pregunta que de alguna manera pensamos que nuestros resultados van a aportar a dar luces acerca de cómo funciona la identificación en este grupo particular. Bueno, acá también se corta algo de la diapositiva, pero lo primero que me gustaría como detenerme es en las consideraciones teóricas respecto a la proyección de la etnicidad en la sociedad contemporánea. Me gustaría rescatar primero la idea de identidad simbólica propuesta por Gans, que él dice que la etnicidad toma una nueva forma de comportamiento y afiliación entre las nuevas generaciones, que lo que hace es que se caracteriza por una lealtad y un orgullo por las tradiciones y ritos que se sostienen sin tener que practicarlas en la vida diaria, como una forma de poder conciliarlas con el estilo de vida metropolitano. Él dice que esta forma de identidad simbólica es lo predominante en el contexto secular,
y propone que finalmente estaríamos avanzando hacia la desaparición de las etnias. Por eso él adscribe más que nada la perspectiva de la asimilación, que fue también en algo presentado por la investigación del profesor Cristian Berger. Pero esta no es la única mirada, también está la perspectiva esencialista, que da una respuesta distinta en el sentido de que la etnicidad se considera como tan situada en la experiencia humana que se percibe más que como un arreglo social, como algo inherente o natural a los grupos que da un sentido de pertenencia, es decir, la experiencia de congruencia entre tener un lugar común, tener cierta sangre compartida, da un profundo sentido de pertenencia y es lo que hace que estos grupos se hayan mantenido aún en nuestros tiempos. Pero muy por el contrario de esta propuesta más bien esencialista, está la perspectiva constructivista que pone el acento en todo lo contrario, en cómo los actores tienen un gran margen para elaborar y reelaborar las definiciones de lo que consideramos como grupos étnicos, y es eso lo que da vigencia a la etnicidad en este contexto. Otro punto importante para nuestra investigación es intentar vislumbrar qué criterios de identificación mapuche se pueden anticipar en la literatura, y consideramos que hay dos grandes dimensiones que podemos distinguir. Primero están todos los criterios objetivos que tienen que ver con el parecer mapuche, que parecen ser todos esos criterios que dan los límites de la categoría y de la diferencia entre mapuches y no mapuches, que tienen que ver primero con el apellido paterno más que el materno, porque el apellido paterno está situado en primer lugar en Chile y es muy común que los adolescentes se llamen por el primer apellido, por lo tanto es como un marcador muy evidente. También está el color de piel, por lo que todos sabemos, y la clase social, que también ha sido considerada por todo el mundo la posición desventajada que han ocupado los mapuches históricamente. Pero también están los criterios subjetivos que tienen que ver con cómo dan cuenta de las personas verdaderamente mapuches o auténticamente mapuches. En este sentido dan una cierta consistencia a la categoría a ser mapuches, y que tienen que ver con la autoidentificación propia, pero también con una forma de ver el mundo, de comportarse, de tener una moral particular y un orgullo de pertenecer a las etnias. Ahora bien, todos estos criterios que uno puede tomar de la literatura es muy importante tener en cuenta que han sido como tomados de estudios cualitativos o de etnografías que se fijan en jóvenes mapuches, pero es muy poco lo que se sabe acerca de cómo jóvenes no mapuches categorizan étnicamente. En ese sentido hay un vacío, y creemos que los resultados que vamos a mostrar de alguna manera van a aportar en esta discusión. Oh, qué corrido. Bueno, la fuente de datos con la que estamos trabajando es el módulo indígena de una encuesta que ha realizado el ISUP en el año 2013, dirigida a estudiantes de cuarto año de enseñanza media provenientes de establecimientos educacionales municipales, subvencionados y privados de la región metropolitana. Y la gran novedad de este estudio es que utilizamos un método factorial que consiste en presentar a los participantes escenarios realistas pero hipotéticos, con la idea de estudiar variables dependientes, que pueden ser opiniones, juicios en este caso, a través de la manipulación, control y variación sistemática de ciertas variables independientes o factores que se consideraron teóricamente relevantes.
El principal componente de este método son las viñetas, que son descripciones ficticias o hipotéticas de algún objeto social. Y para que lo entendamos bien, puse un ejemplo de viñeta, que es la que utilizamos en este estudio, que básicamente se describe a una persona ficticia y los estudiantes tenían que evaluar si es que tras esta descripción consideraban o no mapuche a esta persona, dadas estas características. Por ejemplo, dice María Teresa Reyes Nahuelpan es una joven de piel morena y ojos oscuros que vive en una comuna de clase baja. Aunque el primer apellido de su padre no es mapuche, este se considera mapuche. Su madre también se considera mapuche. Los abuelos de María Teresa viven en Santiago y ella no está interesada en las tradiciones mapuche. Y finalmente la pregunta era si es que identificarías a María Teresa como mapuche con las categorías sí es mapuche, no es mapuche. Acá todo lo que está subrayado es lo que varía sistemáticamente entre una viñeta y otra. Por ejemplo, en el caso de la dimensión que es piel y ojos oscuros, tenemos que la dimensión es el color de piel y los niveles posibles son color claro y oscuro. Pero esto iba variando los niveles de acuerdo a cada una de las dimensiones. Por ejemplo, clase social tiene 3 niveles posibles, que es baja, media y alta. Para que se hagan una idea de cómo fue el instrumento presentado a los estudiantes, fue más o menos este. Les decía, a continuación te presentaremos una serie de descripciones ficticias de personas para las que deberás responder si las identificas como mapuche o no. Y se presentaban 12 de estas descripciones. Acá solo se incluyen 5 porque no se hubiera visto las 12, pero son 12 y esta era la forma en que tenían que evaluar. Habían 12 posibilidades o conjuntos de viñetas posibles y se expusieron a los estudiantes de manera aleatoria estos 12 conjuntos o 12 posibilidades para evaluar. Ahora bien, considerando la operacionalización que nosotros hicimos de identificación mapuche, que es bastante reducida, pero como vemos igual consideramos 9 dimensiones, que van desde el apellido de la madre, del padre, el color de piel, el lugar de residencia de los abuelos del sujeto, que podían ser en Santiago o en el sur, la clase social de la comuna de residencia de la persona ficticia, el sexo, y también tenemos factores más bien subjetivos, que es la identificación mapuche de la madre, como mapuche o no, también del padre, y por último el interés de la propia persona que se está buscando evaluar en las tradiciones, que eso lo podemos entender también como autoidentificación o es un proxy de esta dimensión. Respecto a la estrategia de análisis de los modelos, acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es que de una encuesta factorial lo que surge es una estructura jerárquica de los datos, ya que tenemos en el nivel 1 cada una de las viñetas que fueron evaluadas por los estudiantes, que son 12, del 1 al 12, y estas están anidadas dentro de los juicios de cada una de las personas. Esos son los 2 niveles de análisis. ¿Por qué es relevante mencionar esto? Porque dentro de una etapa de análisis lo que nos preocupa es estudiar cómo el componente social puede afectar la consideración del otro como mapuche, es decir, cómo las características consideradas en las viñetas, que son teóricamente relevantes, que todos compartimos aproximadamente, afectan la probabilidad de considerar al otro como mapuche. Y en un segundo nivel, interesa saber cómo podemos estudiar el componente idiosincrático, en el sentido de cómo las características propias de cada estudiante que evalúa si la persona es mapuche o no pueden afectar. Por ejemplo, la membresía étnica de los propios estudiantes es algo que podría afectar, o también el nivel socioeconómico, entre otras características. La gracia de un modelo multinivel es que permite evaluar de manera simultánea ambos componentes, tanto sociales como idiosincráticos.
De manera que uno de los primeros resultados es el modelo nulo o no condicional, es decir, que no tenemos ninguna variable independiente como predictor de la probabilidad de identificar al otro como mapuche, y este modelo se calcula y es importante porque de alguna manera estudiamos qué tanta variabilidad hay entre los estudiantes, porque de esa manera se justifica un estudio multinivel, ya que si es que no hay mucha variabilidad entre estudiantes no tiene sentido hacer esta distinción. Entonces, tras el cálculo de valores plausibles que toman como base la varianza de nivel 2 o nivel de estudiantes, se puede establecer que hay una gran variabilidad que va en el orden de un 30 y 80% de que las personas puedan considerar al otro como mapuche, de manera que hay un componente idiosincrático latente. Una vez justificado esto, importa el modelo número 1, que lo que hace es estudiar solamente las variables de nivel 1, que son las que se incorporaron en las viñetas, es decir, el interés en las tradiciones de la persona, los apellidos, el color de piel, residencia de los abuelos, y estas 9 dimensiones incluidas en las viñetas, y lo que se hizo fue introducirlas estandarizadamente, de manera que uno pudiera establecer una jerarquía de los efectos sobre los juicios. Los resultados, como pueden ver, son que están ordenados desde los factores que tienen un mayor efecto sobre los juicios a los que son menos importantes. Por lo tanto, el interés en las tradiciones es lo que aparece como más importante para clasificar al otro o no como mapuche, seguido del apellido paterno y el materno, y en cuarto lugar está el color de piel, la residencia de los abuelos, si es que viven o no en el sur. Y mucho más atrás queda la identificación étnica de la madre y el padre, la clase social de la comuna, y el sexo es lo único que aparece como no significativo. Por lo tanto, podemos excluirlo del análisis siguiente. Acá otra cosa en que es interesante notar es el pseudo R cuadrado, que nos dice que tras estos factores explicativos se explicaría un 29%, casi un tercio de la variabilidad, que es bastante alto. Es decir, que el componente social o lo que uno puede de antemano decir que influye sobre los juicios es bastante cercano, es bastante alto. Un segundo modelo se dedicó a ver cómo la combinatoria de factores, como las interacciones, por ejemplo, si es que se sumaba la información de apellido paterno y materno, cómo eso potenciaba la clasificación del otro como mapuche. Y no quise incluir el modelo, sino que las probabilidades predichas calculadas a partir de este modelo, porque me pareció mucho más claro mostrar cómo casos emblemáticos podían aclararnos esta combinación de factores. De manera que tenemos 7 casos emblemáticos, que son los que están acá abajo, que tienen distintas combinaciones de factores. ¿Ya? Por ejemplo, el primer caso, que tiene mayores probabilidades de ser considerado como mapuche, es el caso que tiene apellido paterno mapuche y se interesa por las tradiciones. Eso es como lo más fácil o esa información es la más potente a la hora de identificar al otro como mapuche. Sin embargo, si es que ambas informaciones se presentan por separado, esto cae radicalmente, ya que si es que solamente la persona tiene apellido mapuche pero nada más es considerado como mapuche, esto cae un 32%. Y lo mismo ocurre cuando solo aparecía el dato del interés en las tradiciones, que es de un 26% de probabilidades. Es decir, que pareciera haber un efecto potenciador, pero que ambas dimensiones no funcionan por separado. Otro caso interesante es el segundo, que es una persona que tiene ambos apellidos mapuches, que tiene color de piel oscuro, sus abuelos viven en el sur y es de clase social baja. Esa persona, aun cuando
no tuvo interés en las tradiciones y ninguno de sus padres se consideró mapuche, tiene un 54% de probabilidades de ser considerado mapuche de todas maneras. Lo que habla de la potencia todavía de los rasgos adscritos. Lo mismo o algo muy similar ocurre cuando las personas tienen ambos apellidos mapuche, pareciera que tienen una alta probabilidad de ser considerados mapuches con un 47%. Y también el caso 4 muestra cuando las personas tienen apellido paterno mapuche y color de piel oscuro, que es un 44% de probabilidades, es bastante alto. En cambio, el sexto caso muestra cuando el caso de que las personas no tienen ninguna de las características que se pueden considerar como objetivas, como mapuche, es decir, no tienen ninguno de los apellidos, tienen color de piel clara, sus abuelos viven en Santiago y son de clase media, pero sin embargo las personas dicen interesarse en las tradiciones mapuche y sus padres también. Aún así, este porcentaje es bastante bajo, solo un 30% las consideran como mapuche. Esto es bastante, entrega bastante información de cómo ninguna de estas dos dimensiones al parecer funcionan de manera separada, sino que pareciera que la confluencia de estas dos dimensiones es lo que hace sentido a los estudiantes. Finalmente, el modelo 3, lo que buscamos evaluar es ambos niveles de análisis, es decir, cómo también las características propias de los estudiantes influencian en la ponderación de qué factores consideran relevantes y cuáles no. Y lo que está marcado en el fondo es la interacción entre la membresía étnica de los estudiantes, es decir, los estudiantes que se consideraron mapuche frente a los que no, y cómo van ponderando ciertas características. Podemos ver que no hay grandes diferencias, no hay diferencias significativas entre cómo evalúan estudiantes mapuches y no mapuches, más allá de la importancia que dan a la clase social media, que esto se podría interpretar como que para la mayoría de los jóvenes tener una clase social media o alta baja la probabilidad de ser considerado mapuche, es decir, lo más probable es que si tú tienes una clase social baja te identifiquen como mapuche. Sin embargo, los estudiantes mapuches de la muestra le dan algo más de margen o de oportunidad a las personas de clase media de ser también consideradas como mapuche. Esto es la única diferencia que pudimos encontrar entre cómo formulan los juicios los estudiantes mapuches y los no mapuches. De manera que las conclusiones a la luz de estos resultados es que ser mapuche hoy en Chile parece más voluntario que obligatorio, sobre todo si es que se compara con los resultados de Estados Unidos, donde opera un sistema de clasificación mucho más estricto en base a la sangre, y también de Brasil, donde el color de piel parece un determinante muy directo de qué etnia o raza eres, de manera que en Chile tendríamos un sistema de categorización mucho más flexible, y en el cual la autoidentificación juega un rol muy importante y tiene algo de identidad simbólica, que fue lo planteado por Gans, en el sentido de que al parecer se ha dejado atrás la idea del mapuche pretérito o más folclórica, sino que la identificación para los adolescentes parece estar más ligada a una decisión individual más que adscrita, y también como alejada de la dimensión objetiva y también relacional, porque si se fijan se dio muy poca importancia a que los padres se identificaran o no como mapuche, de manera que hay cierta confluencia con Gans cuando él proponía que las redes endogrupales están mucho más desancladas de la etnicidad hoy en día. Hoy en día es mucho más una decisión individual.
La relevancia de esto es que la autoidentificación como un nuevo pilar que sustenta la categorización proyectaría la sobrevivencia de este grupo en el contexto urbano, ya que si es que estuviera mucho más anclado a los factores objetivos, el diagnóstico sería muy distinto y nos llevaría como a la desaparición, a proponer la desaparición de este grupo. Sin embargo, al parecer no es así, porque lo más importante sería la autoidentificación. Sin embargo, como podemos ver en este análisis de cómo conjugaban ambos factores, habría una vigencia aún de la dimensión esencialista, ya que la consanguinidad, los apellidos y el color de piel siguen siendo importantes para los jóvenes. Por lo tanto, no se desanclaría totalmente de lo adscrito de la forma que tenemos de categorizar a los otros. Otra cosa relevante es que pareciera haber una noción compleja de lo que es ser mapuche en las nuevas generaciones de jóvenes no mapuches. Habría una confluencia de las dimensiones objetivas y subjetivas, y esto es relevante en la medida que en la academia se hace mucho la distinción entre una propuesta esencialista y otra más constructivista, y pareciera que los actores realmente en sus interacciones cotidianas no operan así, sino que operan a través de una mezcla de estas perspectivas. Y otra cosa que tenemos que notar es que las etnografías de Kurz, de Gimignani o de Webb han hecho estudios siempre sobre la población mapuche, sobre cómo los jóvenes se identifican, pero hay muy poca evidencia acerca de cómo los jóvenes no mapuches lo hacen, y aún así pareciera que entre ellos también hay una noción compleja o no unidimensional de lo que significa ser mapuche. De manera que nos gustaría remarcar la importancia de comprender ambas perspectivas teóricas como complementarias y no como opuestas. Otra evidencia importante es que no pudimos documentar diferencias entre cómo los estudiantes mapuche y los no mapuches clasifican o categorizan étnicamente, aunque no podemos descartar que es por el N que tuvimos en la muestra, que fue un 5,4% de estudiantes mapuches. Por lo tanto, habría que tener cautela en la interpretación de estos resultados. Eso es todo. Muy bien.